Olis. Buenísima, hello, hola, hola, hola. Eso. Primero que nada, como el protocolo de COVID, se escucha, se ve bien, Estamos en pandemia, volvemos a estar en pandemia. sí, como flash, así como recuerdos. Estrés postraumático, sí. Uy, sí. Ujú. ¿Cómo estás tú, cariño? ¿Cómo va todo? Nerviosa, nerviosa. Hace rato que no me ponía como a hablar en público. Es raro para mí hablar en público en realidad en este formato, pero nerviosa igual como entusiasmada, porque me gustan estos espacios y pienso que a muchas personas también les van a gustar un poco, ¿no? Como hay un montón de información que circula en el mundo y que no nos llega por una u otra razón, entonces que existen estos espacios para compartir un poco esa información está bacán. Sí, y pienso también que pasen por el prisma y por la mirada que le entregamos y en particular que nos vas a entregar tú. Entonces Mm. también quiero aprovechar tu Instagram para darle la bienvenida a todos, todas y todes quienes estén sintonizando ahora y en el futuro. Ujú. Mi nombre es Rodri, soy médico y parte de Diversidad Skill Trust, fundador junto a Pepa. Y Joaca, ustedes desde su Instagram ya la conocen, Joaca también es médica y no te voy a robar yo las palabras, así que te dejo para que te presentes tú misma. Ya, súper. Muchas gracias. Bueno, como saben, o probablemente si me siguen ya saben más o menos quién soy, pero igual para que circule esta información, insisto, mi nombre es Joaca. Uso de preferencia pronombres neutros, pero en realidad los uso todos indistintamente. Soy médico. También en este momento estoy terminando de cursar un máster en sexología, entonces mis conocimientos más técnicos y académicos vienen desde ahí. Hice el 2018 un diplomado en sexualidad también. Como ven, ese es un poquito el tema recurrente de mis prácticas y de mis estudios. Y también he trabajado varios años en atención primaria y específicamente pensando también en salud mental. Entonces, esos son un poco como los lugares donde me he movido un montón. Y desde ahí también salen un poco las reflexiones que tengo. Ahora, también en paralelo, mientras estudiaba medicina, me pasó por accidente, me pasó que también empecé como a meterme un poco en las artes, sobre todo en el teatro, en la danza y las artes del cuerpo, y fue muy curioso porque en paralelo también iba descubriendo cómo funcionaba este cuerpo, y en eso me pasa que también empiezo a reflexionar mucho sobre ciertas perspectivas que hay sobre el cuerpo en la medicina, o que no hay en el cuerpo, o sea, que no hay en la medicina sobre el cuerpo. Eh, y que pienso que es súper importante empezar a traerlo también a la discusión de lo que es la salud, sobre todo en relación con nuestros propios cuerpos, entendido como la salud como algo nuestro y no como parte de los sistemas, ¿no? No como algo que hay que cumplir para los estándares o para la salud pública o para los números, sino más bien para el bienestar o para que mi cuerpo funcione de la forma en que a mí me gustaría que funcione. Que pienso que eso es Claro, algo esencial cuando hablamos de salud, ¿no? claro, Ujú. justamente. Eh, Lo que nos convoca hoy es en relación al Día de la Concientización sobre la lucha del VIH y el SIDA, o como ujú, algunos conocen también como el Día del VIH y el SIDA. ujú. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito a qué se refiere esto? ¿Cuál es tu mirada respecto a cómo se ha hecho estas políticas públicas también? Yo sé que tienes pensamientos bien críticos y me parece importante también que lo podamos conversar. Me gustaría que la gente Ujú, tuviese un poquito de lo que está pasando por tu cabeza. ujú. Sí, bueno, igual aquí quiero recordar que dije que estaba súper nerviosa y eso es en realidad porque el tema también da para estar súper nervioso por muchas razones. Primero, VIH es un tema que es grande, es enorme, ¿no? Es como una unidad. Cuando estudié medicina, sobre todo en el ramo de infectología, de medicina interna, o sea, que es lo que estudia más las enfermedades del cuerpo, eh, es un tema por sí mismo porque en realidad viene asociado con un montón de cosas y también acompaña un montón de otro tipo de procesos. Entonces, eso por un lado. Y yo además quería hablar de las otras ITS, entonces como que me empecé a saturar un poco con lo que tenía que hablar. ¿Ah? También porque la información del VIH, sobre todo, pero también de todas las ITS, es algo que va cambiando año a año de acuerdo a un montón de tendencias y es muy multifactorial. Entonces, los datos también son un poco dispersos, a pesar de que en el VIH en particular, a diferencia de muchas otras enfermedades, tiene un seguimiento que es muy estricto y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. O sea, hay páginas donde puedes analizar la estadística del VIH por países, de acuerdo a distintas categorías, a lo largo de los años, ¿no? Eso es poco común que ocurra con otras enfermedades, entonces, o con otras infecciones en realidad.
Y, como digo, eso hace que también el tema sea enorme, ¿no? Ahora también, como decía, quería abarcar un poco más y también quería romper un poco la perspectiva que tenemos sobre el VIH en sí mismo. Porque también las narrativas, y esto es algo particular de lo que quiero hablar también, las narrativas del VIH tienen mucho que ver con cómo ha sido pintado o cómo ha sido narrado a través de los medios. Y eso hace que también el afrontamiento que tengamos del VIH no sea solamente desde la medicina más dura y desde la academia, sino que también implique o necesite que las comunidades hablen acerca de esto también, porque es una enfermedad que se configura más a nivel social y comunicacional que a nivel académico solamente, ¿no? Voy a hablar de eso más adelante también. Ujú. Partiendo un poco por el VIH, yo entiendo que el VIH nos han bombardeado mucho con esta información también en este último siglo, digamos, porque es también un tema que ha sido muy importante. Y el VIH entra dentro de un grupo de enfermedades también muy heterogéneas que son las ITS o infecciones de transmisión sexual, que tienen en común que habitualmente se transmiten por contacto sexual, ¿sí? Ahora, estas enfermedades en general son muy diversas entre ellas, son muy distintas y no todas tienen los mismos patrones ni funcionan de la misma forma. Y sus causas siempre también son muy distintas, ¿no? Hay bacterianas, hay virales, como por ejemplo el VIH. Y como digo, cada una se comporta distinto de acuerdo un poco a su naturaleza. Es importante decir que las ITS son frecuentes en el fondo y que una de las particularidades que tiene es que los estudios que hacemos sobre ellas siempre son un poco incompletos porque no sabemos exactamente cuántas hay en circulación por el subdiagnóstico, ¿no? Como les comentaba, el VIH tiene un sistema, en Chile por lo menos, de seguimiento que es muy estricto, pero también la sífilis y la gonorrea lo tienen, o muy parecido. Pero otras, por ejemplo, como la clamidia, no tienen notificación obligatoria y por lo tanto también el diagnóstico es mucho menor. Y pensando que también muchas ITS son también asintomáticas, por lo tanto hacen que muchas personas no consulten y que eso también es lo que hace más complejo el control en general de las ITS, ¿sí? Porque existe mucho miedo a consultar, no solamente cuando hablamos de VIH, sino también de ITS y en general cuando hablamos de prácticas sexuales. No sé si puedo decir sexuales Lo vamos a hacer en el futuro, a ver si nos censuran. Ya. ¿Por qué consideras tú que hay miedo a consultar? Mm. Bueno, por un montón de razones también. Como digo, el VIH es... Uf, no, hay un montón de razones en realidad. No solamente el VIH, sino todas las ITS están cubiertas por un gran manto de estigma, ¿no? Ocurre que durante la creación del método científico, ¿no? Y de la configuración de la medicina más dura basada en evidencia, que ocurre como en los 1700, 1800, y en paralelo también como otros procesos políticos, empiezan a describirse muchas condiciones humanas o muchas características humanas como patológicas, ¿no? Aparecen muchos conceptos de los que hoy en día todavía seguimos hablando, ¿no? Y el tema es que en ese momento en que se estaba configurando el saber, la visión de la sexualidad estaba muy sesgada por una cierta visión muy específica, que tenía que ver con una sexualidad que era reproductiva principalmente, heterosexual, pensada dentro del matrimonio, Claro. y donde cosas como el placer, por ejemplo, desaparecían completamente. Entonces, cualquier práctica fuera de eso empezó a codificarse como una enfermedad, ¿no? Aparece la psiquiatría como a finales de los 1800, principios de los 1900, y la psiquiatría empieza también a definir un montón de prácticas o de cosas o de gustos como abyectos, como directamente patológicos, ¿no? Y nos encontramos con el caso más icónico, como podría ser las identidades trans, que durante este tiempo, durante los 1800, 900, se describían como una patología, ¿no? Ser trans o el deseo trans o cualquier cosa relacionada con lo trans era una enfermedad, ¿no? Entonces, es esperable que cuando pensamos que estas formas de vida que no tienen que ver con la sexualidad normal son sucias, ¿no? Y entendemos que la sexualidad normal es muy poca, ¿no? Las prácticas reproductivas que tenemos en el sexo, incluso las personas heterosexuales, son bastante restringidas y en el fondo no es todo el universo de lo que hacemos. Entonces, en parte está este estigma, ¿no? De los 1800, 1900, pero también tenemos que traernos a otros estigmas que arrastramos, por ejemplo, de la relación con la Iglesia católica, ciertas líneas también de la Iglesia católica y del cristianismo. Entonces, ahí, como digo, esto también es muy multifactorial y tiene que ver con esta visión que tenemos de la sexualidad, de que es algo sucio, de que es algo peligroso y de que potencialmente podría hacernos mal. ¿Sí? Yo siempre, o muchas veces cuando hago educación sobre salud sexual,
yo les comento a las personas, cuando entramos en contacto con una persona, existe la posibilidad de contagio. Eso lo aprendimos mucho con el COVID también, ¿no? Pero esto podría ser también, por ejemplo, con un resfrío común. Yo podría juntarme con alguien y esta persona podría estar resfriada sin que yo lo supiera y ahí podría haber una transmisión, ¿no? Pero cuando ocurre esa transmisión, pareciera ser que no es tan grave, ¿no? Como que no hay una carga de culpa. Yo no digo, qué terrible, me junté con esta persona estando resfriada, eh, y transmití esta infección y es todo terrible, ¿no? Como podría pasar a veces con este estigma que aparece con las ITS en particular, y que tiene que ver con algo que acaban de mencionar también, que es esto, el tema de condenar el placer, ¿no? Que también es como una visión judeocristiana muy arraigada también en Chile por la tradición judeocristiana que tiene, ¿no? Se me fue el punto. Algo estaba diciendo del estigma, Estaba del... hablando, perdón, Mm, ay, mm, justo hablaste de resfríos y, chica, está pasando. mm, ¿Me escuchas mm. bien? Sí, súper. Ujú, En un momento estabas hablando del componente social y el estigma. ujú, Y nos comentaste de que tienes formación en el área de sexualidad, de sexología. ujú. ¿Cómo piensas tú que podríamos abordar el estigma que se está generando a nivel de la ITS y en particular con el VIH? ¿Cuáles son abordajes que a ti te parecen que sean viables? Ujú. Uf, bueno, en principio el estigma que tiene que ver con las ITS tiene que ver con el estigma que recae sobre la sexualidad y sobre todos los aspectos que tienen que ver con ella. Entonces, una de las cosas principales tiene que ver con algo que estamos haciendo acá, abrir espacios de conversación sobre eso. Y yo digo abrir espacios de conversación como un concepto técnico y grande, Ujú. pero eso implica, por ejemplo, hacer preguntas sencillas dentro de nuestra familia también. Y preguntas que tengan que ver, por un lado, con los cuidados, ¿no? Pero también sobre el placer, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta? Es una pregunta que habitualmente no nos hacemos y que es central cuando hablamos de sexualidad en general, porque está demostrado, ¿no? Hay múltiples estudios de prestigiosas universidades, ¿no? No, pero hay estudios que hablan de cuáles son los motivos por los que la gente interactúa sexualmente y el principal es el placer, ¿no? La reproducción también existe y existen factores afectivos, incluso gananciales para poder tener sexo y por trabajo, por supuesto, también, que es una posibilidad. Pero una y la principal de las causas de la actividad sexual es el placer o la búsqueda del placer, la conexión y la intimidad. Eh, por lo tanto, tenemos que, o pienso que es importante abrir la discusión sobre cómo eso aparece en nuestra sexualidad, pensando que es importante hablar de sexualidad en general. Y esto implica no solamente hablarlo en nuestros espacios íntimos o con nuestras familias, a pesar de que ese podría ser un buen lugar para partir, sino también en espacios públicos, en espacios de salud, en espacios de educación ante todo, ¿sí? Ahora, también se suele pensar que la educación como corresponde a un único espacio, ¿no? A un único lugar, que en el colegio se educa a las personas, ¿no? En el liceo o en la universidad. Y que el rol de esas instituciones es educar, pero la educación no ocurre afuera, ¿no? Ahora, esta educación, como digo, tiene que ocurrir en todos los espacios y el abrir el tema, el abrir estos espacios a la conversación de la sexualidad es algo fundamental para eliminar este estigma, ¿no? Mm. Ahora, en eso tenemos muchos actores, actrices que pueden influir, ¿no? El Estado tiene un rol fundamental en esto. Y hemos visto también catástrofes digamos, ¿cómo se llaman esto? No es publicidad, es lo otro, como Campañas. propaganda, digamos, para promover el cuidado, el uso del preservativo. Hemos visto también catástrofes mediáticas en relación con cómo se comunica el riesgo, sobre todo en relación con el VIH, o cómo se promueve el cuidado desde una perspectiva muy basada en el riesgo. Y eso es súper peligroso. Hay estudios, como decía, que dicen que incorporar el placer dentro de las estrategias para la educación sexual es fundamental porque es mucho más efectivo que hacerlo desde el miedo, ¿no? Y desde el terror un poco a lo que me pueda pasar. Mira, Joaquín, Eh, ay, si me cortaste, no sé si soy yo. Eh, clic, clic. Ya, quizás soy yo. Mm, ahora, bueno, no sé. Mm, ya, bueno, perfecto, yo sigo entonces. Bueno, aparece una pregunta ahí que dice, ¿qué me parecen las campañas actuales? Mira, actual, eh, no recuerdo haber visto las últimas, pero hace poco estábamos hablando justamente con una campaña, pero que no era una campaña pública.
era una campaña publicitaria de un producto en particular que usaba la metáfora del salvavidas con con, ay, mira, Pepa, no te acepté nunca a Pepa, como decía, que estaba esta campaña publicitaria donde se hacía el Olis. Oli, Yo te tenía ahí como en Rodri, sala de espera hace mucho rato y no te vi, sorry. se cayó Rodri. Bueno, la pregunta era eso, como ¿qué te parecían las campañas actuales? Ujú. Como también muy desde el miedo, es lo que estábamos hablando, muy desde el miedo, desde la culpa. Sí, po. Sí, y como comentaba, estaba esta campaña que no me acuerdo de qué marca era, pero que en el fondo hacía este homólogo entre el salvavidas y el condón, pensando como la forma de salvar vidas es usar condón. Y es como, entendemos la cadena, ¿no? Entendemos como esta larga reflexión y que lleva eventualmente a la muerte, ¿no? Pero hacer esta línea directa entre usar condón te va a salvar de morir ahogado, como es un, Es ay, no sé cómo brutal, llamarlo, como está mal, neta, ¿no? es brutal. En el fondo es una narrativa que promueve estas cosas que no queremos, ¿no? Ahora, yo pienso que también la cultura chilena en general es una cultura que está pensada desde el miedo, ¿no? Tenemos también una herencia dictatorial muy reciente, ¿no? Que, digamos, nos dejó también a nivel de cultura y sociedad como una forma particular de hablar de estos temas y de muchos otros, ¿no? Eh, pero en Chile en general el miedo funciona muy bien como forma de control de los cuerpos, ¿no? Como discurso, digamos, de Como de control. control de todo, así de control de Exactamente, sí, masa, po. de control de cuerpos, del placer, como, de hecho lo Ujú. hablamos el otro día, el tema como de la abstinencia como método para, Exactamente. Sí, o sea, y está demostradísimo también que todos los programas que están fundados o basados en la abstinencia tienen efectos muchísimo peores o muchísimo menores, digamos, que los que tienen que ver con efectivamente entregar información y entender que las personas vamos a entrar en contacto sexual con otras personas, porque queremos, porque lo deseamos, porque es parte de nuestra cultura, es parte de lo que somos también, y eso pienso que también es súper importante recalcarlo. Somos sexuales, somos seres que queremos interactuar en ese sentido, y que no es malo, siempre y cuando ocurra en un contexto de consentimiento, o sea, consentimiento mutuo y seguridad, ¿no? Y ahí la idea de la seguridad incluso es algo que cada uno tiene que gestionar también. Porque en particular también con el VIH, y aquí hay un tema que para mí es, o sea, es súper controversial, porque el VIH tiene una política de mucho resguardo de la información, precisamente por la cantidad de estigma que existe. Ahora, este es un arma igual de doble filo, porque en el fondo también implica a nivel institucional que tiene que existir un secreto mayor sobre esto, y eso claro, también es una señal del Estado, de que dice como, oye, aquí hay más, hay que ponerle más ojo, ¿no? Hay que subrayar más esto, porque podría ser más importante por alguna razón, ¿no? Y callémonos con eso. Eh, exacto. Ahora, esto también tiene que ver con la propia historia del VIH, ¿no? En Estados Unidos ocurrieron o han ocurrido muchas más catástrofes o desastres en relación con la comunicación del VIH, porque también, bueno, están un poquito más locos, creo yo, ¿no? Pero, y son más personas, ¿no? Es 330 millones, verdad, entonces también ocurren un es montón de verdad. otras cosas más. Pero en el fondo de ahí hay ciertas campañas que tenían que ver con esta idea de, en el fondo, no preguntar el estado serológico de las personas, el don't ask, don't tell, y sobre todo que funcionó mucho en la milicia, en los militares, en el fondo, porque ahí era un problema. Pero en el fondo existiría esta cultura que en el fondo no contemos, no lo hablemos, no lo preguntemos también, entendiendo que de alguna forma esta información también es importante que aparezca y de forma clara y explícita, ¿no? Una persona que vive con VIH debería tener todo el derecho a decir, mira, esta es mi condición de vida, esta es mi condición serológica, que en el fondo es solamente un número o una marca en un papel, porque hoy en Mm, día sabemos que una persona que tiene un tratamiento y que está indetectable, el VIH es intransmisible, ¿no? Entonces una persona que vive exacto. con VIH es solamente esta etiqueta de me salió positivo este examen, no podemos decir nada más que eso, y esta persona debería, como toda la información médica, gestionarla en la medida en que quiera. Y eso no debería significar ni discriminación, ni rechazo de ningún tipo, ¿no? Pero que también es un poco lo contrario que vemos, a lo que vemos en lo cotidiano. Claro, claro, en lo Eh, cotidiano se ve mucho eso, el tema del rechazo, del miedo, y uh-huh, también porque es un miedo bien social, o sea, lo hemos hablado durante todo el live, y es como, es un miedo súper, súper social asociado como a este gran fantasma que es el,
el VIH. Mira, ahí está diversidad de filtros de nuevo, indetectable, igual intransmisible. Rodri, creo que ya está solucionando sus problemas técnicos, así que Ujú, ujú, aquí vamos. sí, Oye, ujú. Juaca, cuéntame un poquito tu mirada, así como, por ejemplo, ¿qué opinamos? No qué opinamos, sino conversemos un Mm, poquito de PrEP. Ya, súper. En el fondo, todo el rato en el fondo. Em, en el fondo y en la superficie, ¿eh? No, Y en todas partes, y en exactamente, en todas todas las capas partes. de esta vida. Exactamente. El VIH tiene muchas capas. Eh, y como decía, una de las cosas que tiene particularmente es que ha movido un montón de iniciativas nacionales, internacionales, mundiales. Hay una parte específica de la ONU que se preocupa específicamente del SIDA. Y dentro de eso, por suerte o por presiones políticas de algunos grupos que se organizaron durante los años 80 y los años 90, los 2000, los 2010 y todavía hasta ahora, han logrado a través de presiones políticas y de movimientos institucionales la entrega o el acceso a distintas cosas. Una es el tratamiento y la otra, que es una herramienta que ya es más actual, que es el PrEP. ¿Sí? Me interesa sobre todo recalcar también que el VIH es una enfermedad que en este momento no tiene una cura, ¿sí? A pesar de que existen muchos grupos que insisten en que esto es algo necesario, y yo también estoy súper de acuerdo con eso, pero podría ser también que los esfuerzos internacionales por encontrar esta cura se vieron un poco detenidos por varias cosas, pero también en parte porque en el fondo existe también un tratamiento que permite al menos controlar la enfermedad, ¿ya? Controlar que aparezca alguna enfermedad producto del VIH. Y eso es algo increíble, eso ha hecho que también el perfil epidemiológico del VIH haya cambiado con los años, y ya en los últimos 20 años ha sido muy explosivo como el cambio entre una condición y otra, ¿no? Pensemos que igual el VIH como entidad nosológica, ¿no? Como diagnóstico, tiene unos 50 años o no más, o sea, no mucho más que 50 años. En los 80, al 81 se confirmó el primer caso en Estados Unidos. A pesar de que sabemos hoy en día que la enfermedad, el virus tiene que haber aparecido alrededor del 1900, 1910, 20. Entonces, Ya, pero pero la historia conocida lleva menos de 50 años, por lo tanto, en poco tiempo hemos logrado un montón de avances. Y dentro de estos avances está primero el tratamiento, que en este momento es una triterapia, son tres medicamentos, tres tipos de medicamentos que actúan en distintos lugares del proceso de replicación del virus, y que aseguran que este virus no vaya a producir una resistencia, ya que en el fondo es lo que ocurrió durante muchos años cuando se empezaron a usar estos primeros tratamientos, que primero eran una terapia, luego eran biterapia, hoy en día todavía se usan algunas biterapias, y finalmente terminamos o llegamos a las triterapias, que es lo que se usa ahora. Esto es muy importante, como decía, porque sabemos que una de las principales formas de eliminar la transmisión de VIH es logrando el tratamiento de la mayoría de las personas con VIH. Eso es una cosa. Ahora, en los últimos años también han aparecido estudios que avalan también el uso de este tipo de medicamentos, o sea, la misma terapia antirretroviral, para prevenir la transmisión de VIH. Esto también está relacionado con los sistemas de salud y con espacios donde existe también intercambio o transmisión de sangre. Porque, y esto no lo había comentado, conocemos el VIH porque es una enfermedad que se transmite por relaciones sexuales, pero que también durante mucha de su historia se transmitió por vía vertical, o sea, de madres a hijos, y también a través de contacto de fluidos contaminados, de sangre, compartir agujas, por ejemplo. Como digo, esto apareció en los 1900, 1910. La gente en ese momento podía haber compartido un montón de cosas, incluso en espacios institucionales, ¿no? La higiene, ya, la salubridad son cosas que son de las últimas décadas así del siglo pasado, digamos. acá, Y, y el PrEP. Quería llegar al PrEP, porque ahí... stop. Acá, el Rodri te acaba de mandar solicitud por diversidades para que la déjame ver. aceptes. Perfecto, ya, súper. Mira, Y sí, para que se para vaya. variar, muy de doctora esto de tener en la sala de espera a la gente, ¿no? Tal cual. Ay, chicas, yo voy a acusar censura. Eh, Nos están censurando. No Mira, soportaron con acusemos censura cuando nos bajen esto, ¿no? Ahí acusamos Sí, todas juntas censura y sí. tú dices como, y además yo quiero decir que al interior de diversidad de filtros también hay censura. Chicas, nos tocan a una, nos tocan a todas. Exactamente.
Así que de una. Juaca, Em, PrEP. Sí, estaba haciendo todo el viaje un poco, VIH, tiene tratamiento, no es curativo, pero sí logra controlar la enfermedad y este mismo tratamiento también sabemos que hoy en día existe para prevenir la transmisión, ¿ya? Entonces, existe esta estrategia que es la estrategia PrEP, ¿ya? Ya. La estrategia PrEP o preexposición o profilaxis preexposición eh, es el uso de estos medicamentos antirretrovirales para prevenir la transmisión de VIH teniendo contactos de riesgo, o no teniendo contactos de riesgo en realidad, como se usa para prevenir eso. ¿Y cómo se hace? En el fondo, bueno, hay dos esquemas que se usan. Una es usar un comprimido de esto, que en el fondo son dos, es emtricitabina con tenofovir, Ujú. filo, son dos de los dos antirretrovirales que se usan en combinación, que puede ser a diario, entonces yo uso un medicamento todos los días, y eso previene que si yo tengo contacto sin preservativo, por ejemplo, reduzca incluso al 100% la transmisión potencial del VIH. ¿Y eso es solo del VIH o de algunas otras Es ITS? solamente de VIH, porque recordemos que aquí lo que usamos es solamente este tratamiento, ¿ya? Igual voy a decir algunas cosas de otras cosas, porque VIH no es todo, pero hay otras estrategias que también sirven como PrEP o como estrategias químicas, digamos, para prevenir. Pero nada así como el PrEP en este caso, ¿sí? Y como decía, esto se puede usar todos los días, pero también se puede usar a demanda, y eso es súper útil, es súper Ya. práctico, sobre todo para personas que pueden programar esto. Pensemos, por ejemplo, en personas que ejercen el trabajo sexual, que también pueden, digamos que también es necesario que tengan acceso a este tipo de herramientas. Y, Y las personas que también programan su vida sexual, ¿no? Pensamos en la sexualidad como algo espontáneo y que ocurre así como de la nada, pero es mentira. Hacemos cosas voluntarias para que eso pase, gestionamos nuestra vida, ponemos energía, tiempo, plata para poder tener interacciones sexuales y eso no es un accidente. Por lo y en la mismo vida también podemos, adulta hay que ¿cómo? programar. En la vida adulta hay que agendar, Y francamente. francamente también, pues Mira, sí. Jorge, por ejemplo, este modelo que tú nos comentas del modelo de la opción a demanda. Eso es, por ejemplo, voy a ir a una fiesta hoy en la noche, lo Ujú, tomo y sé que quizás de eso después voy a tener una práctica, lo más probable, ujú, que tenga exposición. Ahí ujú. lo ocupo. Sí, mira, es súper sencillo, pero la idea es tomarse dos comprimidos 2 horas antes del posible encuentro, ¿no? Entonces, si yo Ya. tengo una fiesta en la noche, me lo puedo tomar en la mañana, por ejemplo. Ajá. Y lo que sí es importante es tomarse, después de esos dos comprimidos, un comprimido al día siguiente y un comprimido 48 horas después de los primeros, ¿no? Entonces son dos hoy, uno mañana y uno pasado mañana. Eso si el contacto va a ocurrir solamente entre los dos de hoy y el primero de mañana, ¿ya? Si quiero Mm. tener contacto después de eso, la idea es que 2 días después me siga tomando el PrEP, ¿no? Por Pero eso me ejemplo, la permite también... fiesta se ¿Cómo? alargó. La fiesta se alargó, siguió el Exactamente, after si se alarga la fiesta, ¿no? Si vuelvo a salir, si salgo el viernes, pero también el sábado y quizás y también el cositas pasan. domingo, porque la gente carretea los domingos también, chiquis. Ujú. Pero, y tiene sexo todos los días, ¿no? Eso, ¿saben? No sé si hay De día estudios de y de frecuencia noche. sexual por semana, ¿sabí? Voy a buscarlo. Es muy variable, creo yo. Mm, Ajá. sí. Bueno, Pero ajá. como digo, ahí esta estrategia igual permite, como digo, programar esto y si alguien quiere usar esto durante un fin de semana, por ejemplo, es una súper buena estrategia. Como digo, su eficacia es muy, muy alta también. Es muy alta, es muy buena, no me acuerdo el número, 99, fracción, muy 9999. alta, 99,9,7, Ujú. no sé. Muy, muy seguro. Sí, muy, muy seguro, muy seguro. Eso es lo importante. Sí, mucho más que la abstinencia. Ajá. ¿Sí? Que Ahora, proponen por ahí algunos candidatos. exactamente, sí, y que sabemos que no sirve porque nadie usa realmente la abstinencia. O sea, Claro. el Jorge, buen uso de la ¿cómo, abstinencia sirve, pero el mal uso es el más frecuente. Entonces, ujú, ¿y cómo puede acceder una persona a PrEP? en este momento el PrEP está disponible en todas las farmacias de Chile, por supuesto, porque tú puedes comprar todo esto antes de que esté en el sistema público. Existía hace rato, sí. O sea, no hace tanto rato, pero sí se puede comprar, cualquier médico puede hacer esta receta. Pero también se está en los sistemas públicos. Ahora, depende un poco de en qué lugares o dónde en el país estés, pero se puede acceder a través del sistema público, a través esto es atención secundaria, no es en los CESFAM donde lo entregan, sino que es a través del hospital, digamos. Aquí, por ejemplo, en Concepción se puede acceder
pero te tienen que derivar y tengo entendido que solamente tienen acceso en el Hospital Higueras, que es en Talcahuano, que no es directamente aquí en Concepción. Claro. De hecho, hay Eh, un... Pepa, En no, no. Viña, en Viña hay acceso como a través de APS. Yo creo que sí vas a decir, ¿o no, Rodri? Sí, efectivamente es la primera comuna que tiene el acceso a nivel de APS de PrEP. ujú, Tienes que pedir una hora con médico médica, tienes que hacer el seguimiento con matrón matrona y te hacen el seguimiento también posterior con exámenes y todo. Ahora también hay un listado desde el MinSal respecto a los hospitales y los centros que hacen el seguimiento de PrEP, que son ujú, principalmente las UNACES o las áreas de infectología. exacto. Eh, y también cuando tú mencionabas, por ejemplo, que cualquier médico o médica o médica puede indicarlo, me sumaría a eso el hecho de que ojalá tenga formación en sexualidad, como la doctora Puta. Por favor. Pucha, sí, pero ahí porque en el fondo los daños, hay muchos daños colaterales de hacer mala educación sexual, ¿no? Como Mm. decíamos recién, esto del terror de enfrentarse a la sexualidad es algo que podemos hacer muy fácilmente si lo que yo hago es explicar todas las cosas horribles que te puedan pasar. Sí, Y sí sabemos que te pueden pasar cosas horribles, pero también no. Y también podemos hacer muchas cosas para que no nos pasen cosas horribles y sin tener que sacrificar nuestro bienestar o nuestra salud sexual o como El placer, el nuestra goce, conexión. ¿Cómo? el disfrute, el placer, el Exactamente, el goce. placer, la conexión con esto que sí nos gusta. claro. Preguntaban recién sobre los exámenes. Aquí Sí, es importante que el PrEP, por suerte, porque en este momento los medicamentos del VIH son súper poco dañinos, pero no tiene muchos efectos colaterales. Lo que sí hay que revisar es la función renal y la función hepática, que son casi como exámenes de rutina en el fondo. Eh, de hecho, bueno, sí, al principio del tratamiento del VIH, los medicamentos que se usaban eran muy hepatotóxicos o dañaban mucho el hígado. Pero hoy en día en realidad son súper seguros y el control es más bien de rutina. ¿Sí? Y claro, esos son los exámenes que hacemos antes. claro. De, sí, eso. Sí. Igual importante mencionar que la doctora Puta está atendiendo en diversidad de Quiltras y también hace control, seguimiento e inicio de PrEP. Así que Exactamente. O sea, no de hecho, todo color de rosa. exacto. Y es muy importante aquí entender que, para mí por lo menos, entender que si alguien quiere venir a evaluar su estado serológico de VIH, es súper importante entender esto dentro de una cosmología, ¿no? El VIH viene acompañado muchas veces de otras ITS, entonces Ujú. siempre hay que buscarlas también. Como decía, dentro de los exámenes, estos exámenes de la función del hígado y de los riñones es importante, pero también buscar otras infecciones, buscar si también existe la infección por el VIH, ¿no? Tenemos que primero confirmar que uno es negativo, porque si no el camino es otro, digamos, el camino es de tratamiento. Ujú. Y, pero claro, es importante hacer esta evaluación global y aquí también entendiendo que existen distintos riesgos de distintas prácticas en relación con el VIH. No todo, o sea, besar a alguien no tiene una probabilidad de transmisión de prácticamente cero de VIH, ¿no? A menos que tengamos los dos, o una persona, digamos, una alta carga viral, con una herida activa en la boca, ¿no? Como condiciones muy particulares y muy específicas que no se dan en el muy cotidiano. Yo creo que sumado a eso, Jorge, te quería aportar de que respecto a los exámenes y invitarles también a todas las personas que estén interesadas en el inicio de PrEP o el seguimiento, más allá del el acceso a la receta y al medicamento, creo que es muy necesaria la evaluación médica por la educación. Y por eso hago Uh énfasis -huh, en personas y profesionales capacitadas, porque la educación que podemos hacer puede ser muy reparadora. Y uh creo -huh, que ahí lo quiero conectar con un poco de lo que tú nos proponías del enfoque del placer. uh ¿Cómo, -huh. cómo para ti el orientar tus atenciones desde el foco del placer ha cambiado quizás tu forma de hacer medicina o tu forma de hacer educación? Uf, sí, ahí está un poquito este quiebre también con esta idea de la medicina tradicional que me han pasado los últimos años, que eh, la salud en general o las narrativas de la salud están muy alejadas de lo que la OMS dice que es la salud, que es este completo estado, el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Es mentira. En nuestro sistema de salud, la enfermedad es lo que prima, es lo más importante como en la narración de nuestra enfermedad. Eh, y yo digo, no tenemos un cuerpo para que esté enfermo, ¿no? Como que no es para eso que existe, o nuestra vivencia del cuerpo no tiene que ver con solamente esta reducción de estoy sana o estoy enferma. Eh, el cuerpo produce placer, y pienso que si
para algo vale la pena estar vivo, ¿no? Es por reproducir esta sensación de placer la mayor cantidad de veces posible. Y aquí uno podría pensar como, no, pero demasiado placer está mal. No, es mentira, ¿no? Porque primero estoy hablando de placer en términos muy amplios también, ¿no? Pensamos en el placer, y aquí en Chile es muy habitual eso, como el desenfreno, ¿no? El descontrol tiene que ver con el placer, ¿no? Pero también instancias muy controladas son muy placenteras, porque la tranquilidad también es placentera, ¿no? Entonces, tenemos que entender este placer, sí como el placer dopaminérgico y explosivo, como de, oh, quiero algo nuevo, quiero algo extremo, quiero algo intenso, pero también puedo querer algo seguro, algo tranquilo, algo estable, ¿no? Y, y la única forma un poco de conectar con todas estas formas de placer es entender mi cuerpo. Entender que si yo le meto una cosa cada cierto tiempo, le pueden pasar ciertas cosas. Que si yo le saco ciertas cosas, le pueden pasar otras, ¿no? Pero eso todo tiene que ver con que la gente o que las personas adquieran sus herramientas para entender su propia salud desde el lugar que les importa. Porque aquí, yo insisto, la idea de estar vivo es poder producir placer, pero el placer como a mí me haga sentido, ¿no? No como se supone que tiene que ocurrir el placer, ¿no? Porque también, bueno, como decía, esta cultura que no está muy centrada en la idea del placer como lo central, sino más bien el trabajo, la producción y la reproducción, también nos ha transformado en personas que lo que hacemos es justamente eso, trabajar, servir un poco para un país, para un estado-nación, para una economía, pero eso no es un cuerpo que finalmente me sirva a mí, o que en el fondo me dé algo para mí. Y sabemos también que en el fondo conectar con el placer y el bienestar reduce todas las enfermedades crónicas, reduce el riesgo de contraer enfermedades infecciosas también, reduce las patologías de salud mental. Entonces, el placer es de alguna forma como es un poco una llave que nos ayuda un montón a orientar las prácticas de la salud hacia algo efectivamente saludable, ¿no? Siempre, y esto desde mi perspectiva también, en par con el cuidado, que es también otro fantasma. Es muy chistoso porque hablamos de placer, pero nunca nadie habla realmente de placer, como hablamos re poco de lo explícito del placer, incluido el placer sexual, ¿no? Pero también la relación que tenemos con la comida, por ejemplo, súper culposa, ¿no? Pero, ¿no? Y el placer es una parte muy importante de la vida, como digo, que puede volverse un poco menos terrible o puede dar un poco menos de miedo cuando entiendo cuáles son los cuidados que puedo tener sobre mi salud y sobre mi cuerpo. Entonces, cuando juntamos estos dos elementos, mi placer, o sea, buscar el máximo de placer con la mayor cantidad de herramientas de cuidado posible, ahí es donde puedo realmente como experimentar y crecer y todas esas cosas bonitas que pueden pasar. Al menos desde mi perspectiva de la medicina, como con eso tiene que ver, reforzar qué puedo hacer con mi cuerpo para más placer y para más cuidado. ¿Y eso, ambas cosas que nos propones, se pueden unificar en una consulta médica finalmente? Mira, no, el problema es que no es una sola. Y aquí pasa también que creemos en una medicina que nos da un poquito como este ping, como cosa mágica que ocurre y listo, me mejoré, ¿no? Ahora estoy protegido, me vacunaron, listo, tengo la protección para siempre, ¿no? Y aquí es importante entender la salud siempre como un proceso, ¿sí? Para mí, el espacio de educación sexual o el espacio de consejería de educación sexual, que es lo que uso, por ejemplo, para iniciar el PrEP, tiene que ver, sí, con el PrEP, pero ante todo tiene que ver con hacer un seguimiento de tu vida sexual. Es como, te pregunto, como, generalmente cuando la gente llega, pregunto, que es como, ¿cómo estás? ¿Cómo se ve tu vida ahora? ¿Qué cosas te gustan y qué cosas no? Y el control al mes es como, ¿te acuerdas de las preguntas que te hice? Te voy a hacer las mismas preguntas. Porque el proceso tiene que ver con que te preguntes, ¿no? Entonces, en el primer control recién es donde yo empiezo a ver como ya, aquí es donde como esta persona necesita refuerzo hacia este lado, o necesita controlar como la ansiedad que le produce cierta cosa, o lo bioquímico y lo biomédico está todo como bien, súper controlado, pero desde el punto de vista social, por ejemplo, hay cosas que hay que cambiar porque no sé, las condiciones de vida también condicionan mucho nuestra sexualidad, ¿no? El no tener un espacio para hacerlo, no tener una comunidad donde poder expresar libremente mi sexualidad, también son factores que tenemos que considerar y que yo no manejo directamente, ¿no? Como yo, doctora, no puedo decir, anda a un club swinger para diversificar tu vida sexual, o anda a este barrio donde vas a encontrar estos lugares para que esto ocurra. Como, sí puedo recomendarlo, pero no puedo como, no es parte de mi terapéutica, ¿no? Pero yo sí puedo decir que eso es posible, que es sano y que se pueden hacer cosas para que no sea destructivo y ver si eso te hizo sentido después.
Porque todo esto tiene que ver siempre con ir descubriendo. Nos dicen un poco que la sexualidad se define, ¿no? Y yo estoy seguro de mi sexualidad. Mucha gente dice eso, como yo ya estoy seguro de mi sexualidad, ya sé lo que me gusta, siendo adultos, incluso siendo adolescentes, y es como, ¿y cómo sabes? Te pueden empezar a gustar tantas cosas, te van a empezar a gustar tantas otras cosas, porque la sexualidad es dinámica también. Y por eso es importante poder hacerse las preguntas, pero en un entorno libre de prejuicios, sino con profesionales que no tienen conocimiento de esto. Yo tengo mucha formación en sexualidad, pero en general en la medicina, los médicos no tienen mucha información sobre esto. Yo en pregrado recibí muy poca información, no sé si ustedes tuvieron No, nada, algo nada. más. Puro autoestudio ahí. Claro, acá, en honor al tiempo, yo creo que nunca es suficiente el tiempo, porque siempre quedamos con ganas de querer seguir escuchando a la doctora puta. ¿Ya? O sea, siempre tenemos que generar más espacio. Creo que es algo que generar estas instancias nos muestra la necesidad que tenemos de poder compartir toda esta información, toda la educación asociada a esto. Entonces, te queremos también entregar las pantallas de tu Instagram y de Diversidad Skillclass en este momento para que nos envíes un mensaje a todas las personas que están mirando en este momento, un mensaje que para ti sea significativo que podamos compartir. Ay, chicas, qué Ay, difícil. chicas. Sí, nada. Oye, como yo tenía una cosa escrita en un lugar, pero no. eh, bueno, nada. Mi nombre es Joaquín, soy la doctora puta. Y si quieres saber más, sígueme en mis redes dra.putx o a través de Diversidad Skillcraft, donde también puedes acceder a mis prestaciones. No, pero fuera de la parte formal y eso, pienso que es fundamental que nos hagamos estas preguntas, preguntémonos entre nosotros, si no lo entendemos, si no sabemos, busquemos, eh, y abramos también estos espacios de conversación, y sobre todo de las cosas que nos gustan, ni siquiera de la sexualidad, ojalá sí que de sexualidad, pero también de lo que queremos y de lo que nos apasiona y esas cosas, que eso es lo primero para poder conectar con la sexualidad. Eso va a aparecer después. Eh, y nada, infórmese lo más que pueda, respete para que lo respeten, y crea en el Dios que quiera, pero no le haga nada a nadie en pro de ese Dios que no quiera, por lo menos, ¿no? Eso sería terrible. Acá hay mensajes como, queremos más lives con la doctora puta, grande la doctora puta, son los mejores Eso, chiques, feliz día. sí. Sí, bueno, Eh, también yo lo que quiero como advertirles un poco que el próximo año también estoy preparando una serie como de charlas y quizás también como otros talleres que tienen que ver con conectar la salud con el cuerpo. Y ahí es como, neblina oscura y música tétrica, porque se vienen muchas cositas también. Y pienso que son cositas importantes, porque como digo, el cuerpo es fundamental y el cuerpo es de nosotros, no es de un sistema de salud, entonces nos corresponde a nosotros decidir qué es lo que es bueno para nosotros y no un sistema que nos obliga un poco como a calzar en lo que se supone que me tiene que gustar o que me tiene que hacer bien. Ese puede ser mi mensaje final. La Amo. producción puede poner glitter después a todo esto, no sé. Sí, me encanta. Tienen corazones, hagan de todo. Eso. Oye, Faca, muchas, muchas gracias por este espacio. Te lo agradecemos profundamente. Uh-huh. Y también queremos dejar a toda la comunidad invitada para la próxima semana, miércoles, en la misma hora, mismo canal. Vamos a estar hablando de neurodiversidad y terapia ocupacional con Nica Oliva. Así que ahí también me voy a conectar yo como para dar mi punto de vista desde la salud mental, que es el área en la que me estoy desempeñando ahora en Quiltras. Así que vamos ahí a mezclar temas interesantes como de neurodiversidad, terapia y cómo esto puede ir avanzando y ordenándose en la vida. Así que nada, les dejamos invitadas, invitados, invitades y besitos, Paca, muchas, muchas gracias. Gracias, cariños. Muchas, muchas gracias. Que les vaya bonito. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon y siguieron. Y sigan preguntándonos, sigan hablándonos, sigamos comunicándonos por redes. Sí, Adiós. escríbanos. Ahí, ahí.